Si se pudiera dar un título al capítulo 11, sería el amor lastimado de un padre. Porque a diferencia de los primeros 3 capítulos que ya hemos estudiado, recuerden que Osea usa metáforas como los demás profetas, usa imágenes para enseñar algo. En los primeros 3 capítulos la imagen que hemos visto era la imagen de Oseas con su esposa Gomer, ¿no? Que tomó una mujer adúltera y tuvo hijos del adulterio. Acá en el capítulo 11 la imagen cambia y Dios habla a Israel como que si es su hijo y él como un padre o madre. Voy a aclarar un poquito de eso sobre padre y madre cuando lleguemos al tema. Entonces acá Dios está diciendo que él como padre se siente lastimado, que su hijo Efraín, Israel del norte, las 10 tribus, lo ha abandonado, lo ha dejado. Y es la misma idea del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, todos conocen la bella parábola del hijo pródigo, donde el hijo le pide al padre lo que le corresponde de su herencia, en un sentido, en el Medio Oriente en aquel tiempo era decirle, muérete ya y dame lo que me corresponde, era pedir la herencia lo que significaba, y el padre se la da y dice que él la desperdicia, se va a un país lejos, la desperdicia hasta que queda pobre, sin nada. Ya no hay amigos porque ya no hay plata, y entonces trabajando con los cerdos, imagínense un judío, es un trabajo humilde, país pagano o gentil, él deseaba comer la comida de los cerdos, imagínense la hambruna que había llegado, y ahí es cuando él entiende en su mente, mi padre en su casa, los que trabajan para los sirvientes tienen buena comida y yo siendo hijo estoy viviendo como uno peor de los sirvientes de mi padre. Entonces él decide regresar a casa de su padre, pedir perdón, había ensayado, ¿no?, una oración de he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un siervo. O sea, tómame como un empleado más, por lo menos comerá y tendrá techo, ¿no? Y ustedes ven la historia porque el padre dice que cuando ve al hijo venir, se olvida de protocolos y de clases y de respeto en esa sociedad donde los ancianos no corrían, era falta de respeto, y corre hacia su hijo y lo abraza. Y ya nos podemos imaginar el drama, ¿no? Mi hijo estaba muerto y ha regresado, y báñenlo y vístanle y pongan el anillo y denle su lugar de hijo. El hijo venía a tomar el lugar de siervo porque había deseado la muerte del padre, se había alargado, había vendido todo. Él venía humilde a ocupar un lugar de siervo y el padre dice, denle mi anillo, entonces lugar de hijo. Y esa es la historia de Oseas 11, esa es la misma historia de Oseas 11. Entonces vamos a estudiarla con eso, con el hijo pródigo en mente, ¿ok? Con ese trasfondo en mente. Y esta es la metáfora o el símbolo de la familia, que quiere expresar Dios. Si Dios quisiera expresarnos a nosotros o acá a Israel su amor y su fidelidad, ¿qué imágenes usaría? Y usa la imagen de un padre, de una madre para expresar su amor hacia nosotros. Entonces, versículo 1 empieza con una frase bien interesante, que es también similar al capítulo 9, 10 y 10.1, que habla sobre la elección de Dios. Dice que cuando Israel era muchacho o niño o joven, yo lo amé, Dios lo amó. O sea, no es que Israel escogió amar a Dios, no es que Israel se convirtió al Dios, sino que Dios eligió a Israel. Este es lo que entendemos por la Biblia, elección, la palabra elección. Dios llamó a Abraham, sabemos la historia de Abraham, Génesis 15, ya hemos leído Génesis 15 del 12 al 21 atrás, y decidió a través de Abraham formar una familia. Recuerden que Abraham era anciano y no tenía hijos. Formar una familia a través de Abraham y una nación a través de Abraham, y a través de esa familia y esa nación que Dios iba a formar en Abraham, Dios iba a traer salvación a la humanidad. Y sabemos que con el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo cumple todas estas promesas. Entonces Dios eligió a Israel y lo amó. Pónganse a pensar un poquito en eso, porque la elección de Dios en el Antiguo Testamento es para servicio. Dios eligió a Israel para que le sirva, no para que sea el niño engreído de Dios entre las naciones.
no para que sea el consentido, somos el pueblo de Dios y nadie nos toca, somos santos, ustedes los inmundos. Dios eligió a Israel para que Israel sirva a Dios y traiga a las naciones a Dios, al amor, al pacto de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también se nos habla que Dios eligió, nos habla de elección también, esta misma palabra, elección. Pero en el Nuevo Testamento Dios elige a los suyos, a los creyentes en Cristo, porque en el Nuevo Testamento, Efesios 1, el elegido es Cristo, y todos los que creen en Cristo son elegidos entonces. Entonces Dios elige en Cristo, Efesios 1, para salvación en el Nuevo Testamento. Dios nos salva para que le sirvamos. En el Antiguo Testamento, Dios elige a Israel para que le sirva. ¿Okay? En el Nuevo es elección para salvación, en el Antiguo es elección para servicio, porque Israel no se merecía ser elegido. Allá vamos con las preguntas. Antes de ir a la pregunta, déjenme terminar con el versículo 1. Entonces, Dios eligió a Israel. Ustedes pueden leerlo en Deuteronomio 4, lo que estoy hablando, 32 al 40. Deuteronomio 4, 32 al 40. ¿Ok? Y estoy hablando de elección porque empieza el versículo 1 diciendo, cuando Israel era muchacho joven, yo lo amé, y esto denota elección. Entonces vamos a ir con la pregunta, voy a poner pausa porque estoy grabando y así no nos ampliamos. A pesar que Israel se había desviado de Dios, Dios está diciendo en lenguaje de padre y de madre, yo te elegí, yo te amé, yo te saqué, te moldeé, te formé, tú eres mi hijo. Un hijo no puede decir a un padre, o un padre a un hijo, por más enojado que estemos, ya no eres mi padre, ya no eres mi hijo. Porque no borra la realidad que sigue siendo nuestro padre o sigue siendo nuestro hijo. Entonces Dios está diciendo, a pesar de que ustedes se comportan como paganos y me han rechazado y hay odio en la casa de Israel, como hemos visto en el capítulo 10, odio se repite 2 veces, dice, yo soy su padre, ¿qué van a hacer de eso? No se pueden deshacer de mí. Soy su padre. Y ese es el lenguaje que encontramos en el capítulo 10, que Dios lucha en un sentido y hay muchas emociones, porque esto es una poesía hermosa, donde Dios nos dice, yo te elegí, bueno, le dice a Israel, ¿no? Yo te amé, no puedes hacer nada sobre eso. Me sigues escupiendo en la cara, me sigues rechazando y acá estoy yo, haciéndote recordar cómo te he venido tratando, ¿no? Entonces, el amor y la elección de Dios es lo que tenemos en este pasaje, representado en un padre. Se menciona Egipto, miren el versículo 1, porque este mismo pasaje lo usa Mateo para cumplir una de las profecías cuando el ángel despierta a José y le dice que vaya a Egipto, ¿verdad? Porque Herodes había decretado la matanza de los niños en Belén. ¿Se recuerdan en Mateo 2? Entonces, el escritor Mateo usa esta palabra del profeta cientos de años antes para decir que eso se cumplía en Cristo. Pero vamos a ver lo que significa acá en el contexto original. Desde Egipto llamé a mi hijo, dice ahí. Y acá hijo se refiere a Israel. ¿Okay? Acá en el pasaje de Oseas. Nuevamente estamos hablando de elección, que Dios es el que llama, Dios es el que elige a Israel para servicio y Dios es el que lo llama a Israel. Israel estaba en Egipto por 400 años, en condición de esclavitud. Y cuando Dios levanta a Moisés y le dice, anda y saca a mi pueblo para que me adoren en el Sinaí, Moisés no tuvo más que otra, muchas excusas, pero no tuvo más que otra que ir y presentarse al faraón y decirle, Dios, el Dios de mi padre ha dicho que dejes al pueblo ir. Y el faraón nos hace ¿y quién es este Dios? ¿Cuál es su nombre? Y ustedes pueden leer toda esa historia. Y Moisés solamente dice, el Dios dice que los dejes ir, porque Dios estaba llamando a su hijo, a Israel, que salga. Y allá habían cumplido esos 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios dice, es tiempo de que salgan. Y Faraón dice, no me da la gana, son mis esclavos. Y entonces tenemos las plagas que leemos en el libro de Éxodo. Pero antes de eso, el capítulo 1 de Éxodo, ustedes leen los primeros versículos y dice que Dios escuchó el lamento y el llanto y las oraciones de su pueblo.
Si ustedes creen que Dios no responde oraciones, bueno, ahí fue 400 años después que respondió a las oraciones. O sea, puede ser que Dios no responda a mi oración en mi generación ahora. Si yo le estoy pidiendo algo, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Pero digamos que es la voluntad de Dios responder lo que yo le estoy pidiendo, pero no me lo responde a mí, se lo responde a Rafa. Yo ya no estoy presente en esta vida para constatar que Dios respondió, que Dios es eterno. Porque Dios no responde en mi presente, no significa que Dios no responda a oraciones. Acá Dios le respondió la oración a Israel después de 400 años que le había dicho a Abraham en Génesis 15 que los iba a sacar de Egipto. Y acá estaba cumpliendo, desde Egipto saqué a mi hijo, Israel. ¿Okay? Entonces, Mateo usa esto para hablar que de Jesús, que de Belén, Dios lo llama para que vaya y se refugie a Egipto, lo opuesto. Egipto en el tiempo de Jesús, para Jesús nuestro Señor, sirvió como el refugio, la protección contra Herodes, que quería matarlo, ¿no? Al nuevo rey de los judíos. Entonces Egipto viene a ser el refugio. O sea que en un sentido Dios llama a su hijo para protegerlo, muchos años antes para que salga de Egipto, muchos años después para que vaya a Egipto. Pero es la misma idea, que Dios está haciendo el llamado para protección, para liberación del mal. ¿Okay? Esa es la idea. Dios hace el llamado para liberar del mal. Y eso es lo que usa este profeta, Mateo, sobre el profeta Oseas. Ok, entonces Dios llama, Dios lo elige, Dios los ama, pero ¿qué es lo que se nos dice en el versículo 11? Entonces ahí dice, okay, versículo 2. Cuanto más Dios los llamaba, ¿qué sucedía? Más se alejaban de él. Más se alejaban de él. Acá Israel es como un adolescente en su etapa de rebeldía. Nosotros padres conocemos, ¿verdad? Esa etapa. Cuanto más los padres tratan y ruegan con los hijos, me incluyo, yo fui adolescente también, más nos rebelamos y peor son las cosas. Así era Israel acá, en esta etapa, era una etapa de rebeldía. Dios más los llamaba, peor era, más se alejaban. Y se iban tras los Baales, ya hemos estudiado el tema de los Baales y el sacrificio, pero preferían adorar, ser religiosos en las deidades de los cananeos, donde se practicaban prostitución en la adoración, imagínense, sexo en la adoración, donde se practicaba pasar a los hijos por fuego, sacrificios de niños, todo eso hacían y muchas otras atrocidades más. Israel prefería hacer eso que regresar a su Dios, que los había amado y los había rescatado. ¿Okay? Entonces seguimos. Con todo eso, versículo 3. Dios los abandonó y le dice, bueno, pues piérdanse, allá ustedes, quémense ustedes allá con los Baales y escuchen el corazón del Padre. ¿Okay? Con todo eso, Él, Dios, ¿qué hizo? Los cuidaba. Le enseñó a su hijo, y miren la imagen, a caminar. Que todos ustedes que han tenido niños chiquitos o que han visto niños chiquitos crecer, saben la paciencia que se necesita, la ternura, la protección para que no se golpeen cuando le están enseñando o entrenando a su hijo a caminar. Bueno, Dios está usando esa imagen para decir, así yo fui con Israel. Fui como un papá ahí, adelante, alrededor, cuidado, saca eso de ahí, protegiendo para que no se golpee y no se caiga o lo que sea. Dice, yo le enseñé a caminar. Acá tenemos a un Dios involucrado en la vida de su pueblo. Es el Dios que tenemos. Es el Dios a quien servimos. Dios no es un Dios que creó el mundo y se fue a Marte a tomar vacaciones, no a disfrutar de la vida ya rica, placentera, mientras que los humanos nos matamos acá. Dios está envuelto en la humanidad, en su creación, a pesar de tanto mal que vemos y tanta tragedia y tanto sufrimiento. Dios está sufriendo con la humanidad. Acá vemos a Dios sufriendo con su hijo Israel, que decide y persiste en dejar, abandonar, rechazarlo. Dios dice, yo te amo, yo te elegí, yo te enseñé a caminar. ¿Okay? Esas son las metáforas. Ángela iba a decir un comentario, voy a poner. Una pregunta. Aquí él dice que él le enseñó a caminar a Efraín. ¿Efraín está representado como Israel? Sí, Efraín es el nombre para, recuerda que Oseas les habla, el imperio se dividió, ¿no? Entre dos. A las 10 tribus de Israel,
del norte, el imperio norte, se le llama Efraín, Jacob, son los nombres para hablar de las 10 tribus del norte. Que no hay diferencia en el mensaje a Judá, porque Isaías, Jeremías usan la misma metáfora, son las mismas figuras para decirle lo mismo a Judá. O sea, en un sentido el mensaje a las 10 tribus del norte es el mensaje en general para el pueblo de Dios, para Israel. ¿Okay? Entonces, a pesar de que Dios le enseñó a caminar, ellos no sanaron. ¿Ven ahí? Tomando de los brazos y no conoció que yo les cuidaba, no le dieron el reconocimiento a Dios primeramente. Okay? Dios les enseñó, pero ellos no. La imagen es hermosa, dice Efraín, ¿no? Tomándole de los brazos, imagínense, es una imagen muy íntima de un padre. ¿Okay? Y dice, no reconoció que yo le cuido. ¿Ustedes se imaginan que sus hijos crezcan y cuando sean adultos digan, yo no conozco a mi madre o a mi padre? ¿Ustedes saben qué dolor es eso para el corazón de un padre? Ahora, acá estamos hablando de un padre perfecto como Dios, ¿okay? Que no es un humano que digamos, hace maldad. Estamos hablando de un padre perfecto que es Dios. Y dice, a pesar de que yo los traté así, ellos no me reconocen. Dice que no soy su papá. Versículo 4. Con cuerdas, más imágenes, así que voy a ir rápido. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de... Ven que en el amor tiene que haber elección. Dios pudiera forzar a Israel a que lo ame, pero al hacer eso cancelaría el libre albedrío de la humanidad. Entonces acá tenemos que Dios en su soberanía escoge, tenemos las dos doctrinas acá representadas. Dios en su soberanía escoge a Israel, pero en su soberanía Dios decide no imponerse en Israel. Él deja que Israel responda a su amor. Yo los llamo, yo los atraigo y ellos deciden no. Ese es libre albedrío. Y al final entonces Dios nos da lo que nosotros elegimos. Si en esta vida yo digo, hágase mi voluntad, entonces cuando pasemos a la otra, Dios nos va a decir, hágase tu voluntad, vivir separados de mí. Dios no nos va a imponer. Es por eso que nosotros no creemos en la salvación universal. Porque Dios es amor, todo el mundo se va al cielo, se va a salvar o va a estar. Porque va en contra de la Biblia. Dios no es un Dios que nos va a violentar. Si yo elijo no tener nada que ver con Él en esta vida, cuando pase a la otra, Dios va a decir, eso es lo que elegiste. Y eso es lo que significa separación, infierno. No es que Dios nos manda al infierno, nosotros elegimos ir ahí en esta vida, al no querer saber nada con Dios. Entonces Dios en su soberanía ha dado libre albedrío para que nosotros respondamos, sí Señor, te voy a seguir, te amo, perdóname, no quiero nada contigo, voy a vivir mi vida. Voy a reír, voy a bailar, como dice la canción Marc Anthony, ¿no? Sin Dios, Dios no está en el panorama. Entonces, por eso acá vemos a Israel, versículo 4. ¿Ok? Cuerdas humanas, cuerdas de amor, fue para ellos como que alzan el yugo de su cerviz. Imagínense en esta sociedad agricultural donde el yugo representa el trabajo, la opresión quizás. Dios dice, yo levanté ese yugo sobre ellos, les dio fácil a su pueblo, se puede decir. Dice, y puse delante de ellos la comida. Dios les proveó comida, no solamente en el Sinaí con el maná y después las aves que les mandó, etcétera, con su ley. Dios les proveyó todo eso, pero ¿qué pasó? Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Y ahí está hablando del exilio, porque Israel decide dejar y abandonar a su Dios. ¿Qué sucede? Exilio. Exilio. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Si yo decido tomar mis decisiones ahora, sin Dios en el panorama, sin consultar con Dios, voy a tener consecuencias. Sin Dios también. Lo que nosotros hacemos es que cuando me vienen las consecuencias desastrosas, ahí decimos, Dios mío, ahí clamamos, ahí nos acordamos de Dios. Pero Dios nos dice, yo solamente me hice a un lado, tú elegiste eso. Yo te llamé, yo te exhorté, yo te hablé de diferentes maneras, pero estábamos tan ocupados, tan distraídos que decidimos ir por nuestras propias decisiones y ahora lo que estamos experimentando es nuestras propias consecuencias. Entonces Israel va a cautiverio.
¿Ok? Versículo 5 al final, porque no se quisieron convertir. Nuevamente, libre albedrío. No se quisieron convertir. Caerá espada sobre su ciudad, entonces lo que les queda es no solamente exilio, pero sus ciudades serán saqueadas y destruidas, serán consumidas, ese versículo 6, por sus propios consejos, porque eso es lo que ellos iban, tras sus propios consejos. Dios no estaba en la figura. Versículo 7, miren esto, porque quiero llegar al clímax. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, o sea, reconocen, sí, ahí está Dios, sí, lo adoramos, aunque lo reconocen, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y esta es la condición íntima del corazón del pueblo. Hermanos, no basta con que nuestras palabras exalten a Dios. Sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo le doy a Dios, Dios es todo, o sea, pero cuando vivo mi vida, no lo reconozco, no lo quiero. Está fuera de mis decisiones. Eso fue Israel. Y eso nos describe a todos, ¿verdad? Todos caemos en ese grupo. Ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pablo en Romanos 3 habla que no hay justo ni aún ninguno, porque todos se corrompieron y se fueron, se desviaron buscando su propio mal. Es la misma idea que en nuestra condición humana no queremos nada con Dios. Entonces se necesita una intervención sobrenatural para hacer renacer en nosotros un corazón nuevo para buscar de Dios. Se necesita algo extranatural, porque en mi propia capacidad como humano yo no reconozco a Dios. Soy rebelde. Pero allá vamos, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Imagínense el padre hablando a su hijo. A pesar de que son rebeldes y no quieren nada conmigo, pregunta retórica, Dios eligió y no va a abandonar. Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Son lugares que fueron destruidos por situaciones políticas, idolatría. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo le suena ese lenguaje? Tremendo. El sufrimiento que estaba pasando por culpa del hijo. El sufrimiento de un padre, el sufrimiento de una madre. Algunas veces nos identificamos nosotras, o ustedes hombres, con el sufrimiento de un padre ante la rebeldía de un hijo. Quizás los que tenemos niños chiquitos todavía no, pero hacia allá vamos, porque es natural, parte de la vida, que cuando nuestros hijos sean adultos, y tenemos que orar y la importancia de criarlos en el camino del Señor, van a querer hacer de las suyas y nosotros no vamos a tener autoridad para decirles no esto, no aquello, ya. Y vamos a sufrir porque queremos que hagan esto, queremos que elijan ellos esto y van a hacer totalmente lo opuesto. ¿Y cómo nos vamos a compadecer y a orar y a sufrir? Hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos todos, pero cuán importante es empezar de chiquitos, por lo menos para crear alguna conciencia de Dios en sus mentes y en sus corazones. Pero, versículo 9, tenemos la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ok, que Dios, aunque castigará a Efraín, exilio, se va a Siria, sus aldeas, sus lugares fuertes serán destruidos, pero porque Dios eligió a Israel, miren el versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín. Entonces, ¿qué? ¿Dios cambia de opinión? ¿De qué estamos hablando acá? Porque Dios soy y no hombre. Si nosotros cambiamos las emociones de acuerdo a cómo la gente nos trata, ¿no? Hoy te quiero, mañana te odio. Tenemos esos sentimientos nosotros encontrados. Pero Dios no cambia. Y si Dios decretó en su soberanía amar y elegir a Israel para la salvación de la humanidad, aunque Israel se pudra, Dios traerá a vida lo muerto de lo muerto. Ese es Dios. Su elección no cambia. Pero eso no elimina la elección de Israel en el sentido del libre albedrío que le ha dado, que ya hemos visto. Quizás nosotros no podamos entender eso muy bien, porque Dios no es hombre para cambiar. El santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. ¿De qué está hablando acá de no ejecutar su ira? Éxodo 32:12, cuando es la misma escena de
el becerro de oro que Aarón, que les mencioné la semana pasada, que Aarón hizo por petición del pueblo. Números 25:4 es cuando Israel pecó en idolatría en Sittim, que también mencioné. Números 32, 13, 15 es cuando Israel, por falta de fe y escuchar a los 10 espías, que habían gigantes y cómo entraremos en esa tierra, no entró esa generación. Eso está en Números 32. Estoy haciendo un reencuentro. Josué 7:26, el pecado de Acán, que Dios le dijo, no agarren nada, todo será quemado, y Acán fue y codició esa alfombra tan hermosa. ¿Cómo vamos a desperdiciar, Señor? Hay que guardar pan para mayo. No seas injusto, pues una alfombra, ¿a quién le hace daño? Y hizo el huequito y lo guardó, ¿no? Pecó, por eso que perdieron contra Ai, una ciudad más chiquita. Bueno, a pesar de todo esto, Dios dice, y no ejecutaré, mira. Pero vemos que en cada uno de esos eventos la gente pereció, fue castigada, juicio sucedió. No es que Dios es un Dios permisible. O sea, el amor y la disciplina son juntas. Nosotros pensamos, si tú me amas, entonces no me vas a castigar. Me vas a pasar la mano y todo va a estar bien. Totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Dios dice, porque te amo, te castigo para que aprendas. Ese es el mensaje de Dios, porque Dios ama, se envuelve y castiga. Si Dios pasara por alto todos estos pecados que he mencionado de Israel, no sería Dios, sería humano. Cuestionaríamos su soberanía. Pero Dios no es así. Sí, hermano. En el caso ese que estás ilustrando sobre Acán, dijiste anteriormente también que las cosas que nosotros hacemos traen consecuencias. Sí. En este caso les trajo consecuencias, pero muchas veces uno se pregunta, ¿de qué culpa tenían los otros? Pues murió no solamente él, sino toda la familia, los animales, los simientes y una serie de gente que murió a causa del pecado de él. Uno podría decir, no, eso se salvan, pero nosotros lo miramos con la vista humana. Vaya a saber el Señor con su vista de Dios, que es, vio más allá de lo que nosotros podemos ver. Sí. Pues es la misma cosa que porque somos cristianos. Todo lo que nosotros hacemos bueno, y no porque somos cristianos y estamos adultos y nos vamos a morir, no significa que eso se va a quedar ahí. Pero los que te siguen a ti van a recibir esas bendiciones que tú has hecho. Todas las cosas buenas que has hecho en tu vida te las va a dar tu futuro familia. Y la familia de ellos. Por eso es, no nuevamente voy a hacer lo bueno ahora, porque estoy viviendo y me voy a morir. Pero eso sigue. Eso sigue, la bendición sigue con la gente que te sigue, de generación. Gracias. Sí, la Biblia enseña a ambos, enseña que cada uno es responsable por su propio pecado. En Deuteronomio dice que los hijos no morirán por el pecado de los padres y viceversa, pero la Biblia también enseña, que se puede decir una paradoja y hay que estudiar esos pasajes, también enseña que nuestros pecados tienen influencia, como nuestras bendiciones, sobre nuestros hijos. Entonces, si yo soy alcohólica, una mamá alcohólica, no piense yo en mi mente que eso no va a afectar a mi familia, a mis hijos y en las decisiones futuras, no solamente de mis hijos, pero de mis nietos, de mis bisnietos, porque ya estoy en el momento que impacte una generación para bien, como dice Hugo, para bendición, donde ya sea que comparta lo que es la palabra, o para mal, ya sea adicciones, abuso, lo que sea, esa decisión mía va a tener como un efecto del agua, ¿no? Cuando uno tira una piedrita en el agua y ve esos, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ondas. Esas ondas, ese es el efecto. Y la Biblia habla sobre esa realidad, que aunque mi hijo tenga la decisión de decir, bueno, yo no quiero ser un alcohólico como mi mamá, tiene esa decisión, o puede ser afectado tanto que decida continuar con mi patrón de conducta negativo. Pero al final él va a ser responsable ante Dios por sus propios actos y al final yo también seré responsable a Dios por pasar eso
a mis hijos, cualquiera que sea la conducta. Entonces podemos impactar para bien o podemos impactar para mal. Es sentido corporal, ¿no? Y quizás uno lo vean injusto, pero es parte de la ley moral que Dios ha puesto, así como las leyes físicas, que si me tiro, es una ley moral que va a haber impacto, sí, hermano. Pero a veces no va a ser el impacto para que sea después por lo que yo he hecho, ¿no es cierto?, en mis hijos. Pero a veces en el mismo momento que yo le estoy corrigiendo, me va a decir, ¿por qué no lo voy a hacer si tú lo estás haciendo ahora? Le echan en cara a uno lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y dice, lo voy a hacer porque vos también lo haces. Si vos lo estás haciendo, que sos el ejemplo mío, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque yo lo he visto eso. Sí, claro, hijos, sí. ¿ya? En el momento le Sí. contestan. Y es rebeldía, ¿no? Es Ya, rebeldía. Es rebeldía y aparte el ejemplo también que está dando la mamá. ¿Verdad? Ya, Es, no, re- no es- viene es- para después. es rebeldía lo que decía A mí Ángela. me llama mucho la atención aquí en Israel, cuando miramos en Éxodo 11:32, ¿qué te dijiste? Éxodo 32:11. 11, ya, que ellos, o sea, Israel tenía un juego, porque ellos hacían y deshacían, y después cuando ya se veían en el problema, entonces, oh Dios, aplaca tu ira, mira que tú no puedes destruir, tú le prometiste a Abraham que esta generación iba a continuar, y Dios sabiendo, porque Dios sabe todo, conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón, aún así, tan misericordioso, aplacaba su ira, aunque los castigaba, pero nuevamente los perdonaba, nuevamente los traía a sus brazos y otra vez les daba la oportunidad. Y ciertamente es como uno cuando falla y otra vez, o nuestros hijos y otra vez le damos esa oportunidad. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿qué tan bueno eso a veces es? Porque realmente es como que la gente aprovecha. Sí. Oh, yo te estoy dando la oportunidad, te estoy de otra vez, y tú estás otra vez cayendo en lo mismo, aunque te castigue. O sea, Sí. ahí yo me pregunto cómo Dios en esa posición de soberano, seguía con Israel a pesar de todo, ¿no? Hugo quiere contestar. Ya, en eso es cuando Dios saca Egipto 40 años y Dios los 10 mandamientos. So, ¿qué hace ella? Quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y hacen todo que Dios no le agradece. Y Dios se enoja con ellos. So, ¿qué hace Dios? Los castiga por 40 años. So, es un castigo bien chévere. Porque lo que Él hace es, lo que me quieren de veras, Él se elimina los 40 años, elimina todo lo malo. Y hace que a la gente que de veras lo ama a Él. Eso es lo mismo. Ya, tú puedes decir que ya Dios, yo voy a hacer lo malo y me vas a perdonar. Pero Él sabe tu corazón. Él no te va a perdonar como tú piensas que te va a perdonar. Él te va a castigar. Y cuando es tiempo de tú estar delante de Él, tienes que darle esa cuenta. Por eso Él los castiga a ella por 40 años para hacerse de los malos que dijeron, Él nos ama, nos sacó de Egipto para que nosotros seamos su pueblo. No va a hacer nada, pero Él los castigó. Y eso es lo que ellos pensaban. Claro. Somos tu pueblo, y cada vez que Dios quería castigarlos, acuérdate de la promesa, tenemos el templo, no nos puedes tocar. Eso es lo que le decían a los profetas menores, por eso que no atendían al mensaje. Estás loco, si Dios está con nosotros, no ves que estamos prósperos, Dios nos bendice. Pero han dicho dos cosas muy interesantes. La primera, Ángela, misericordia. Dios es misericordioso, y misericordia significa cuando Dios no nos da lo que merecemos. Misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. En este caso, Israel merece ser aniquilado, y escógete otro pueblo, Señor. Quizás Canaán o los egipcios, que son más leales, o los asirios o los babilónicos. Pero esa es misericordia, que a pesar de la rebeldía, Dios sigue tratando y trabajando con Israel. Misericordia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Hablaste sobre el perdón, Hugo. El próximo
sábado vamos a tener el taller del perdón. Perdonar no significa que borramos las consecuencias de nuestra elección. Dios perdonó a David, ya hemos mencionado, pero eso no significa que David va a estar chévere, como dijo Hugo, pasándola rico. El pecado de David le trajo la muerte de su hijo, el que venía en camino, después vino Salomón, y guerra en su propio hogar, y su propio hijo tomando el reino, y el otro violando a la hermana, y el otro sacándolo a su padre del trono y persiguiéndolo. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Dios lo perdonó. Pero miren las consecuencias de su pecado. O sea que perdón no significa que estamos libres del castigo. Podemos perdonar y aún experimentar el castigo por nuestras decisiones y acciones. No confundamos perdón con eliminar el castigo, ¿no? Entonces Dios perdonaba a su pueblo, pero el castigo tenía que ser experimentado de acuerdo a las transgresiones. Pudo haber sido peor. ¿Verdad? Terminamos con los versículos porque como dice Dios, Dios no es hombre, versículo 10. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león. Y acá la idea es que si se usó la idea de que Dios ruge porque viene a destruir, como se ha visto en Amós, ahora Dios ruge como león o como leona llamando a sus críos. Esa es otra imagen, otra metáfora. Acá Dios está rugiendo como leona llamando a sus críos para que vengan hacia ella. Entonces, caminará, rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando del occidente. Y acá estamos hablando de la restauración después del exilio. Dios restaura, después de que experimenten el castigo de ser echados de la tierra por ser rebeldes, Dios no quebrantará su pacto con Moisés. Siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, ojo. Sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Dios lo restaurará a su pueblo. Tenemos Esdras y Nehemías, libros post-exílicos que nos hablan de cómo Dios movió el corazón de Ciro, movió el corazón de Darío, motivó la campaña de Nehemías para que regresen y restauren los muros, el templo, la ley sea leída. Todo eso se cumplió, la tenemos en la palabra de Dios. Versículo 11, como ave acudirán velozmente de Egipto, o sea, de donde está en su destierro, y de la tierra de Asiria, como paloma. Cuando Israel fue cautivo a Asiria, muchos fueron cautivos a Egipto también. Por ejemplo, Jeremías fue cautivo a Egipto. Chequeen la historia. ¿Okay? Y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Regresarán. Estamos hablando de un regreso. Versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira. Mira, a pesar de eso, esta es la condición de Efraín. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá, ahora el de abajo, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Por ahora. Si seguimos leyendo los profetas como Isaías, vemos que el asunto cambia. ¿Qué tenemos acá? Dios simbolizado en un padre lamentándose y tratando con el corazón de su hijo. Las metáforas que se usa es padre y madre. ¿Okay? Porque Dios no es un ser físico. Dios no es él o ella. Dios no tiene sexo. Pero la esencia de Dios es varón y hembra. A la imagen de él, cuando Dios creó a Adán y a la mujer, a Eva, dice que lo hizo a su imagen, a los dos, no a uno, no dice al hombre a su imagen y a la mujer a imagen del hombre. No, a los dos hizo imagen de Dios. O sea, tanto nosotras mujeres como femeninas compartimos de la imagen de Dios como Abraham o los hombres como masculinos, sino que Dios es más perfecto de lo que es una mujer o un hombre, aún más hermoso de lo que nosotros podamos describir. Y es por eso que Dios usa metáforas ricas para poder expresarse a su pueblo, que Él es como una mamá protegiendo a sus hijos, como una mamá águila o la gallina protegiendo a sus hijos, no que Dios sea gallina, pero entendemos esa imagen, o como un papá que le enseña a su hijo a caminar, entendemos esa imagen tan poderosa. En todo eso, el amor de Dios, de elección de Dios, tratando con el pueblo rebelde, y a pesar de eso, el pueblo decide seguir mintiendo y escupiéndole en la cara. Hermanos, ¿cuán real es esto de nosotros mismos? De nosotros mismos que nos decimos ser pueblo de Dios. Luchamos
con las dudas, luchamos con querer obedecer, luchamos con querer escuchar a Dios, luchamos, todos, desde el pastor hasta todos luchamos. Pero miren el corazón de Dios. Yo los sigo llamando, los amo. Esa es la parábola del hijo pródigo. O de los hijos de pródigos, porque habían 2 perdidos, ¿sabían? Tanto el que se quedó en la casa, el hijo mayor, que se puso celoso porque le hicieron fiesta al hijo menor, que yo que he estado acá no me has hecho fiesta a mí, a mis amigos, suena como un hijo rebelde, ¿no? Pero bueno, algo común cuando ¿no? los hermanos están ahí el hijo que estaba en casa, obedeciendo al padre en todo, entre comillas, también era pródigo, sino que él no sabía de su condición. El otro, que había gastado y deseaba la muerte de su padre, también era pródigo, sino que él sí lo demostró. Uno más hipócrita, el otro sí con derecho, ¿no? Los 2 estaban perdidos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esa parábola en Lucas 11, lo dijo para que enfatice no al hermano menor, al que se largó, pero para enfatizar la actitud del hermano mayor. Porque si ustedes leen antes de la parábola, dice que los fariseos, los líderes religiosos, lo criticaban diciendo, ¿cómo es que este come con los borrachos y las prostitutas? El Señor se va a los clubs y a los bares, no debe estar en la iglesia metido. ¿Qué hace con esta gente? Los líderes religiosos criticaron a nuestro Señor y porque la actitud de ellos, de nosotros somos más sanos, más santos y más religiosos que esos paganos, nuestro Señor Jesucristo dijo la parábola de los 2 hijos pródigos. Ahora, cuando los fariseos y los líderes religiosos escucharon, porque fue para ellos, sobre los 2 hijos, ¿quién cree con quién se identificó los líderes religiosos? ¿Con el que se largó con prostituta o con el que se quedó en casa pensando que estaba trabajando para el Padre? ¿Con quién se identificaron los líderes religiosos? Con ese, y es por eso que termina diciendo que se enojaron aún más con él, le dio más cólera. Podemos estar en la iglesia, este es el tema de Israel, sirviendo, alabando, dando misiones y estar igualmente perdidos que los que están afuera. Como el hijo mayor, perdidos porque nos creemos más justos. Allá va el corazón de Oseas. Vengan y regresen a mí. ¿De qué me vale tanto sacrificio y tanto espectáculo cuando sus vidas no me pertenecen? O podemos estar como el hijo menor. Pero parece que para nuestro Señor Jesucristo fue más fácil atraer a los que estaban afuera que a los que estaban adentro. Era más fácil convencer a los que estaban afuera, venir y lavarle los pies con lágrimas o con perfume. Más fácil convencer a los que estaban afuera, que eran despreciables, que a los que estaban dentro de su casa adorándoles. No necesitamos de Dios porque Dios está con nosotros. Hermanos, escuchemos este mensaje. Ahí voy a terminar si quieren hacer otro comentario o algo.